As Audio. ¿Veremos a Varela al fin en una Varela? ¿Alemania es Alemania? ¿Tendrá sucesor el meme de Buyaco Saka? Si aún existiera el Imperio Romano, ¿tendría un equipazo? ¿Ayer Lamine bailando por Berlín? Con la guía del Guardian en la mano, Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de la Eurocopa en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Tenemos cruces, tenemos ya los cruces de octavos y en el caso de España tenemos 5 cruces porque España va a jugar los octavos de final contra Georgia, cuya bandera es conocida como la bandera de las 5 cruces. ¿Qué te parece este apunte histórico que acabo de colar para empezar? Impresionante cómo empiezas poniendo la barra altísima, Enrique, en cuanto a información, cultura, deporte, como eres como un quesito, o sea, como el este entero del trivial. Bueno, esto sería un poco... Es una tarjeta del trivial entera. Esto de la bandera de Georgia sería, podría salirte en las preguntas amarillas, que eran las de historia, o en las azules, ¿no? Que eran las de geografía también, que eran de mis favoritas, ¿no? O sea, son campos de conocimiento que domino ampliamente, como demostraré poco después, porque uno de los objetivos de este episodio es que nuestros oyentes parezcan más listos de lo que son, pese a ser nuestros oyentes, porque les vamos a facilitar algo de información de Georgia para que de aquí al domingo, España juega el domingo a las 9 de la noche en Colonia contra Georgia, así que tienen tiempo nuestros oyentes para ir trasladando la información que hoy vamos a dar. La mala noticia es que, como ya se sabía, estamos en la parte difícil del cuadro. Bueno, ahora te preguntaré si a ti te parece buena o mala noticia esto. Si España pasa, jugará en cuartos contra el ganador de Alemania-Dinamarca. Si pasa en semifinales, se cruzará con uno de estos 4, o sea, Portugal-Eslovenia o Francia o Bélgica. ¿Qué te parece a ti todo esto, Javier? ¿Lo hemos liado? ¿Lo han liado los demás? Yo creo que ya sabes mi teoría en esto, que los rivales... Me divierte ver a España jugando contra Alemania o contra Francia o contra... Me gustan rivales complicados en la medida de lo posible en una Eurocopa, ¿no? Creo que estos cruces pueden salir partidos divertidos. A ver qué tal contra Georgia, que últimamente nos han dado sorpresas equipos que a priori eran inferiores en los cruces, ¿no? Como Rusia en el 2018 o el año pasado Marruecos, ¿no? En el Mundial. Sí, que es verdad, sí. Y además que en la clasificación, en fase de grupos, hemos jugado recientemente contra Georgia y ganamos, metimos 7 goles allí, me parece, y en casa ganamos también más o menos fácil, ¿eh? Así que Don Fútbol está en nuestro contra, pero no pasa nada. Y es que, claro, por el otro lado, por ejemplo, Países Bajos, que ha quedado tercera de grupo. Es increíble eso. O sea, va a jugar contra... Es como si tú ves ahora los cruces y dices, he visto otra Eurocopa o está mal hecha. Y dices, hay un error. No ha salido bien esto. Pero esto pasa en la vida mucho también, ¿no? Alguien que a lo mejor no se esforzaba mucho y luego tenía un poco de suerte, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Sí. Vivir un poco iluminado. Porque Países Bajos, que ha sido tercera, jugará contra Rumanía, que ha sido primera de grupo, y si pasa en cuartos, se cruzará contra el ganador del Austria-Turquía. Y por la parte baja del cuadro van Inglaterra-Eslovaquia y Suiza-Italia, que por lo menos por nombre parece algo más, porque luego realmente quizá Austria es uno de los equipos que mejor ha jugado en la primera fase, ¿no? Por lo menos. Y yo qué sé, no sé. ¿Nos centramos en España o qué? Porque
Porque te ha dado asco ese lado del. Es que me da una rabia. O sea, me da una rabia increíble. O sea, Italia. No, y la peor. La risa. Y la peor Inglaterra. La peor Inglaterra, hombre, que es que es denunciable el fútbol que han hecho estos días. Es increíble. El 0-0 otro día, me fui a la cama de mal humor, diciendo, pero ¿cómo he podido perder? O sea, debería haber un premio, pero un premio serio, como dan al mejor portero del torneo, al MVP, a la mejor selección que peor juega. O sea, debería haber un premio, es decir, con estos mimbres, qué éxito es jugar tan mal. O sea, me parece difícil, es poner todo lo que tengas para que juegue tan mal. Y es el caso de Inglaterra de Southgate, que es que por una sucesión de carambolas, a lo mejor llegan lejos, pero sí, me parece increíble lo mal que juegan. No, fue un día duro, porque también jugó Francia y también fue un poco lamentable. O sea, creo que serían las dos grandes candidatas, ¿no?, a ese premio que tú dices, ¿no?, de con estos jugadores jugar tan mal, ¿no? O sí. Tan aburrido, por lo menos tan aburrido, no sé si y tan feo, pero bueno, ya sabes que es la actual finalista del Mundial y finalista de la Eurocopa y jugando parecido, ¿eh? O sea, quizá no tan mal, pero sí parecido, porque lo que sí que tiene son jugadores que luego te pueden ganar partidos en un determinado momento, ¿no? Pero bueno, ¿sabes que no conocerán seguramente estos dos países, Inglaterra y Francia? ¿Que no conocerán? Lo que se siente al jugar contra Georgia en esta Eurocopa. Y es que Georgia, Javier, es un país que está en la costa del Mar Negro, justo en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental, ¿sabes? Pero cultural, histórica y políticamente se considera parte de Europa. De hecho, ahora, esto es muy importante que escuchen nuestros oyentes, en los meses previos a la Eurocopa ha habido ahí cierta tensión con los jugadores que se han puesto un poco de parte de la parte más joven de la población, ¿no?, que ha habido bastantes protestas porque quieren ser más europeos, ¿no?, más acercarse a la Unión Europea, ¿no?, y un poco menos a Rusia, como parece, ¿no?, políticamente, que hay esta otra opción. Esto es muy importante, ¿no?, decirlo así un poco así con que no parezca que lo estás leyendo. Esto es importante también. Y también, además de lo de las 5 cruces, Javier, es importante también decir que la bandera no solo es que tenga 5 cruces, porque tiene 4 cruces pequeñitas, ¿no?, y luego la cruz grande. Es que es la segunda más antigua del mundo. O sea, la bandera de Georgia. ¿Qué te parece? Esto es un dato demoledor. ¿Sabes cuál es la primera bandera? Quesito amarillo. ¿La bandera más antigua? Del mundo. De un estado soberano. No. Yo creo que no aciertas ni de coña. ¿Cuál? Dinamarca. Dinamarca posee la bandera más antigua del mundo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas con Georgia, siendo la segunda, tampoco no quisieron ser muy disruptivos respecto a Dinamarca. Sí. Pero bueno, esto es la primera píldora de conocimiento. Pero es increíble, georgiano. es como ver españoles por el mundo, ¿no? Contigo, es como zambullirte de repente en la esencia de ese país, ¿no? Es como estar de repente en Tbilisi, pero mal, sí, en Tiflis, ¿no? Bueno, Tbilisi, ¿no? Tiflis me parece que es la versión castellana del nombre, que es la capital ejecutiva y judicial, pero la capital legislativa de Georgia es Kutaisi. Esto es muy importante, ¿eh? Hay gente que se confunde. Increíble. Con estas dos cosas. Y
Y es que mi vecino es georgiano, le preguntaré, a ver si iré con el podcast y le diré, todo esto que está diciendo Enrique, ¿hay algo de verdad en esto? No le preguntarás, le contarás tú cómo es Georgia, ¿no? Que esto le cogerás del brazo y le dirás, ¿tú sabes que el reino de Georgia se fundó el ascensor en el año 1008? Porque esto es verdad. En el año 1008 se fundó el reino de Georgia. Y luego también fue pasando como por etapas. Fue reino de Imericia, reino de Cajetia, reino de Kartli. Luego fue Kartli-Cajetia. Ahora mismo los rusos lo conquistaron en 1800. Corazón, ahora mismo, con todo esto lo que sé de Georgia, corazón dividido, para el día del partido. No, ahora mismo no sé qué más me siento, si español o georgiano. Luego aquí pone, luego ya se complica porque pone RDFT, que no sé lo que fue. Luego RD georgiana, RSFST. Ya te dije que mi madre y mi sobrina se llaman georgiana. Sí. Luego ya estuvieron en la URSS hasta 1991, que se independizan, y hasta ahora, ¿no? Y bueno, esto es un poco... Pues vas a ser más georgiano todavía cuando te recuerde que, por ejemplo, Sasa Pachulia, ¿recuerdas? Sasa Pachulia. Sí. 2 años en la NBA. Fue el que metió... Es un villano de la NBA, fue el que deslizó el pie para que Kawhi Leonard se lo torciera. Sí. Accidente, que parece un accidente fue, ¿no? Fue un poco así. Sí, tenía fama de durillo, ¿no? También tuvo con Westbrook algún altercado alguna vez. Pero sí, Pachulia. Que claro, es que también la lucha grecorromana y esas cosas ahí en Georgia también están muy a tope, ¿no? Como ahora en el fútbol. Como ahora en el fútbol, Javier, porque han ganado a Portugal 2-0. Ha marcado Kvaratskhelia. Y Mamardashvili se está postulando a portero del torneo, ¿eh? O sea, ha hecho un par de paradas, sobre todo una a mano cambiada, tremendo. Y me parece que el Peter Lim está contando billets, ¿no? Un poco ahí. Ya fue previsor, fichando a Dimitrescu para la portería. Y no sé si veremos a Mamardashvili en la liga, con lo que nos gusta. No tiene pinta. No creo que ningún equipo español pueda soltar la morterada que van a pedir por él y competir con otros países, equipos de fuera, porque yo creo es el caramelito de la Eurocopa, yo creo, o uno de los que va a salir más revalorizado, a mínimo que haga algo más. Yo creo que varios, porque no sé, pero cuando vayan con la morterada, también para negociar con el propio Mamardashvili, igual Mamardashvili pregunta, ¿esto cuántos laris son? ¿Cuántos laris? Porque la moneda de Georgia es el lari, Javier, que esto también es... Pero esta inmerecida turra que me estás soltando sobre el usos y costumbres georgianos, increíble. Sí, no, esto es para nuestros oyentes, ya te he comentado. Si ves una matrícula GE, eso es Georgia, que igual el dominio internet también. Y nada, con esto ya, yo creo que esta información alguien debe hacérsela llegar a De La Fuente para que a su vez se la traslade a los jugadores, ¿no? Y que los jugadores, mientras estén en el partido contra Georgia, para minarles la moral, o sea, para demostrar que son mucho más inteligentes que los rivales, les empiecen a explicar todo esto, ¿no? O sea, Enrique, ganamos la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés llevando bolas a Ballack, ¿no? Pues no creo que quizá un exceso de información, o sea, hay que encontrar término medio, ¿no? Entre no conocer cómo se llaman los rivales y saber todas las preguntas de trivial relacionadas con Georgia. Ya, pero tú imagínate que estás en un córner y un rival te dice cosas súper detalladas de tu país, tú no piensas. Sí, oye, te dice la población de cada ciudad, de la ciudad no muy poblada, no muy grande. Claro, este sí sabe que el presidente de Georgia es Salomé Zurabishvili y el primer ministro es Irakli Kovavitse, ¿cómo no vas a saber cómo sacamos los corners, ¿no? O sea, si llegas a este nivel
de conocimiento. Yo es la idea que le doy a De la Fuente. Total, me parece una idea que les va a desarticular y les va a minar la moral. Estoy muy de acuerdo. Y si no, que les pongan este podcast y ya los hunden directamente. ¿A ti te gusta este formato? Porque recuerden que es ronda de octavos, porque antiguamente, cuando éramos jóvenes, en la Eurocopa acababa la fase de grupos y pasabas a los cuartos de final, pero de un tiempo a esta parte juegas un partido de octavos. Esto hace que varios terceros, en concreto 4 de los 6 grupos que hay, se clasifiquen. Con lo que creo que hay un exceso de cálculo en la última jornada en los grupos que juegan detrás. Ha habido varias críticas, ¿no?, a esto también, porque van quizá no es de todo honesto, ¿no?, el formato de competición. ¿A ti qué te parece? Yo ya no sé qué pensar, de verdad, Enrique. Me hace dudar. Hemos visto partidos tan horribles y se me ha hecho un poco larga la fase de grupos sin tampoco tantísima emoción, porque da la sensación de que todos casi se podían clasificar. Lo único era si primero o tercero o cosas así, ¿no? Que no he visto tanta sensación de peligro, de se puede quedar fuera esta selección favoritísima. Se han quedado fuera los sospechosos habituales y no tengo la impresión de que haya sido tan emocionante. Pues a ver si los cruces nos devuelven un poco esta emoción perdida, ¿no? Porque queda algo estéril, ¿no?, esta fase de grupos. Que hay que hacerlo rematadamente mal para quedarte muy fuera, ¿no? O tener muy mala suerte. Ya, yo creo que también ocurre que tienen cierta ventaja las selecciones que juegan después de los últimos grupos, ¿no? Porque sí, claro, ha habido varias que ya han salido al partido sabiendo que les valía un determinado resultado, sabiendo cómo habían quedado las terceras de los grupos anteriores. Que esto es un poco en las competiciones de atletismo, cuando pasan algunos con los mejores tiempos, ¿no?, las últimas series, ya saben cuánto tienen que correr con independencia de quedar quedar entre los que pasan directamente. Pues tienen esa ventaja también, ¿no? Y no sé, no me termina de convencer, porque además abre la puerta a la especulación y a las teorías de la conspiración, Javier, que llevábamos unos días con todo el mundo diciendo, desde que se sabía que Rumanía y Eslovaquia les convenía el empate, ¿no?, que ambas empatando se clasificaban, y toda esa gente que decía, ¿veis cómo van a empatar? Y al final, por lo que sea, han empatado, ¿no? Es verdad que el partido ha estado bastante abierto, pero también es verdad que en los últimos minutos ha habido como ahí una especie de pacto de no agresión. Sí, pero yo siempre me pregunto, me gustaría saber de verdad cómo es el proceso de esto. O sea, cómo se llega a ese pacto. O sea, se tiene que medio Sí, a ver, yo creo hacer de alguna manera, ¿no? Yo creo que no hace falta ni que digan nada, ¿no? Si tú estás jugando. Ya, pero ahí te tiene que entrar un poco de inseguridad, de decir, estos no irán a todo meter ahora, ¿no? O hay una mirada y se deben entender. Me gustaría saber de verdad, en esas situaciones en las que se ha producido un biscoto claro, cómo se ha formalizado. Me gustaría saber de verdad, tener una cámara y observarlo. Ya. No, igual hablan en clave, quizá, ¿no? Para que no se sepa, ¿no? Claro, yo me he llegado a plantear todo, y luego incluso a veces, también con el tema de las primas, ¿no? Siempre he querido saber cómo es el proceso. Es decir, hay una llamada, es con intermediarios, hay de verdad un maletín, hay una foto del maletín, cómo se llega al vestuario para ser discreto. Siempre esta teoría de la conspiración que tú dices, me gusta la parte más burocrática, la parte más, de verdad, de cómo fluye la información, ¿no? Cómo se distribuye.
¿Se cuenta a unos, a otros no? ¿Cómo es? Ya, puede ser, ¿no? Que igual digan, no, uno vaya, ¿no? Y diga, oye, de esto que no se puede hablar y que no vamos a hacer, si lo hiciéramos, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿No? Sí. Se empieza así, poco a poco, y no sé. Has dicho biscotto, y a este supuesto pacto, ¿no? No hace mucho que se le llama biscotto. O sea, se le llama biscotto desde la Eurocopa del 2004 en Portugal. Bueno, no hace mucho, hace 20 años, que quizá para algunos oyentes sea mucho tiempo, pero para nosotros no es tanto. O sea, no sé si recuerdas este partido que para clasificarse Italia debía ganar a Bulgaria, y lo hizo, pero también necesitaba que no empataran Dinamarca y Suecia. Y Dinamarca y Suecia empataron, y entonces, sobre todo la prensa italiana... Es que eso, ahí entre países que se votan entre ellos en Eurovisión, siempre son sospechosos. Dinamarca, que tiene la bandera más antigua del mundo. Esto también te lo digo. Y claro, la palabra biscotto, que se puede traducir por galleta, bizcocho y demás, pues tampoco está muy claro por qué se llamó a esto biscotto. He estado investigando y nadie lo sabe muy bien. Pero sí, bueno, dice cuajó. Grigelmo, ¿no? Que es de la Cervantina y un experto en lenguaje y origen de palabras y demás, y en estilo periodístico, habla de algo que era para en las carreras de caballos, se les daba a los animales, se les daba cuando querían amañar alguna carrera y demás, les daban como una masa, una pasta, que pues se llamaba biscotto, y era una especie de dopaje. Y entonces, cuando había biscotto, decían que era eso, que había un caballo que lo que sea, yo no me queda claro si era para dormirles o para estimularles. Ya. Pero venía de ahí un poco. Eso es Hombre, conociendo a Alex Grigelmo, o Grijander, también conocido como Grijander. Eso te lo acabas de sacar de la manga, ¿no? No, es que eso no te enteraste. Es que cuando fue la Cervantina Eurocopa, les hicieron una pieza en el telediario y pasaron ahí una captura muy graciosa que ponía Alex Grijander. No. Sí. Que igual se lo ha inventado lo del biscotto, ¿no? No lo sé, pero y claro, para mí ya va a ser Grijander para siempre. Pero que claro, que esto del biscotto ahora es más difícil hacerlo, porque antiguamente no se jugaban a la vez los últimos partidos de la fase de grupos, entonces había más maniobra. Lo que ocurrió es que un año fue tan escandaloso este tipo de pacto que la FIFA cambió las reglas de los mundiales, a las fases finales. Y esto ocurrió en el Mundial de España, ¿cómo no? O sea, tenía que ser en el Mundial de España, en 1982, que en el último partido de la fase de grupos, Alemania Federal y Austria ya conocían el resultado que les convenía, porque había jugado Argelia antes, y entonces en un partido en el Molinón, en Gijón, pues ganó Alemania Federal 1-0 a Austria, y lo curioso de esta historia es que además de que a Argelia no le sentó nada bien esto, al público español que había ido a ver el partido, ¿no?, al aficionado neutral, tampoco le gustó mucho. O sea, y entonces empezaron a cantar que se besen, y luego ya fue subiendo de nivel porque algunos aficionados asturianos que habían ido al partido, esto lo he leído en un reportaje en El Confidencial, esperaron a los alemanes a las puertas del hotel después del partido, sintiéndose estafados, y apedrearon el autobús de los alemanes al grito de ladrones y estafadores. Y algunos jugadores alemanes, como Schumacher y Frank, se subieron a la última planta del edificio del hotel y empezaron a lanzar cosas a los seguidores españoles que estaban allí, que fue bonito. Pero se salvó, no pasó a mayores la cosa, primero porque empezó a llover
Y esto es muy, muy definitorio de lo que te importa algo, ¿no? Como si estás muy indignado por algo, pero no lo suficiente para seguir estándolo bajo la lluvia, ¿no? Esto me gusta mucho, ¿no? No te importará tanto si llueve y dices, bueno, ya tampoco pasa nada. Eso pues es un poco la teoría de los entrenadores bajo la lluvia y sin paraguas que hablamos el otro día, ¿no? Sí. Porque parece que te importa todo muchísimo si estás bajo la lluvia aguantando ahí estoicamente, ¿no? Que también se ha puesto a llover en el Rumanía-Eslovaquia. Quizá el biscotto llama a la lluvia, ¿no? Pues eso puede ser una conclusión de todo esto. También ayudó que también jugaba España ese día contra Irlanda del Norte, entonces que por lo visto los aficionados también dijeron, pues entre mojarme aquí con estos alemanes, que al final me da igual, ¿no? Y me voy a ver a España, pues también pesó. Pero lo mejor es que alguien en la redacción del Comercio, un periódico asturiano, tuvo la gran idea de publicar la crónica del partido de la Alemania Federal Austria en la sección de sucesos. O sea, que esto me parece una genialidad periodística, con el titular: unas 40.000 personas presuntamente estafadas en el Molinón por 26 súbditos alemanes y austriacos. O sea, que me parece esto un poco fútbol y delincuencia, casi. O sea, la noticia del partido salió publicada junto a noticias como roban en el interior de un vehículo alemán, robo de 2 ciclomotores, roban 150.000 pesetas a un periodista griego y roban unas joyas en un domicilio. Mucho robo en los 80, que ahora tanto añora la gente, ¿no? Mucho robo veo aquí en Gijón, ¿eh? Vamos, tremendo. La verdad que te llamen a más súbdito, ¿no? Me parece como muy, muy ofensivo. Van a hacer daño, ¿no? Estaremos atentos a la prensa asturiana, ¿no? A ver qué dicen mañana del Eslovaquia-Rumanía. Total. Más notas que tengo apuntadas de estos últimos partidos de grupos que hemos visto. No sabes, Enrique, el odio que tengo a los penaltis con paradiña. Tipo el que lanzó Lewandowski. Sí. No, creo que además se aprovechan de un error que es legítimo, pero se aprovechan como de un fallo en el reglamento y creo que es una ventaja grande para el jugador, que dirán, ¿y por qué no todos lo hacen como ellos? Y yo diría, mira, pues el saltito es tan ridículo que muchos yo creo que no quieren hacerlo. Pero sí, el penalti de Lewandowski o de Oyarzabal, que tal vez tira así un poco, o Jorginho, ¿no? Con Jorginho con Italia, ahora el jugador del Arsenal. No me gusta nada, me pone muy nervioso esos penaltis. A ver, a mí el último amago, o sea, ese mini pausa para tu ver qué hace el portero y tirar, a mí me parece lícito. Lo que ya no me parece tan lícito es ir frenando y arrancando continuamente, ¿no? Durante la carrera para confundir al portero, ¿no? O sea, no me parece muy noble hacerlo, ¿no? A mí en el último, ahí lo veo, ¿vale? Porque no es fácil tampoco, hay que ser hábil para en una décima de segundo hacer eso, ¿no? Un poco la mendietada, un poco ahí se podría decir, ¿no? Pero Lewandowski, lo curioso es que le pasó lo mismo en el Mundial, que hizo la suya, creo que fue el portero de México, ¿no? No fue Ochoa, que ya ha salido 2 veces en esta Eurocopa, le paró el penalti, pero también se adelantó y lo repitieron y marcó, ¿no? Pero con todo, Polonia no es la selección más sin carisma de las últimas décadas. O sea, la de los 80 molaba, ¿no? Pero últimamente es como un poco así, como que casi que les da igual, ¿no? Si ganan, si pierden. México, de hecho, de Ochoa, tercera vez que sale. Sí. México también es un poco así. México es... hay selecciones por algún motivo. Serbia también. Puedes tener algo de esperanza en que puedan molar un poco, pero no parecen cansarse de decepcionar. Sí. Porque es que Serbia ha hecho otra Eurocopa lamentable y tiene algún jugador divertido de ver, ilusionante. A ver si un fogonazo de este tipo... Nada.
nunca hacen nada. Pero eso no impide que sigan diciendo que son muy competitivos los serbios. Eso sí, se claro, sigue más diciendo. eso, y que pues mentalmente tienen un cartel para nosotros. Te toca un grupo Serbia y tiene respeto. Pero no, igual que tú dices de Polonia. Polonia es también tienen algún jugador interesante y por supuesto Lewandowski, pero no consigo venirme arriba con ellos, como tú, por ejemplo, has dicho Austria, ¿no? Que Austria ha sido divertida esta Eurocopa, ha ofrecido momentos interesantes, juega bien, sin Álava creo que tiene mérito, ¿no? Está Savitzer, que es un jugador rarísimo, que parece que hace las cosas sin querer, ¿no te parece que de repente no sé, nadie sabe cómo lo ha hecho, pero te mete un golazo desde. Dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Savitzer, ¿no? Es como, parece, disimula. Es un jugador interesante. Ha hecho un temporadón, la verdad. Sí, o Dinamarca. O sea, si Serbia hiciera los resultados de Dinamarca en los últimos años, dirían, es que qué competitivos, pero nunca nadie dice qué competitivos son los daneses, qué genes tienen, ¿no? O sea, no sale eso, ¿no? O sea, dices, tiene la bandera más antigua del mundo, pero aparte de eso... Al revés, Dinamarca siempre está ahí haciendo papeles buenos o da un susto a una selección importante o da la cara y nada, Dinamarca no, claro, no tiene todavía es un poco el síndrome de Bélgica, ¿no? Esperamos a que pierdan para decir, o sea, no, Dinamarca pasa eso un poco, ¿no? Que infravaloramos la civilización, nos los vemos demasiado, ¿no? Civilizados para ganar a fútbol, quizá, no lo sé. Pero, ya que hablas de Austria está siendo un poco... Es que Dinamarca en tu cabeza, ¿crees que los futbolistas de Dinamarca en la sociedad danesa deben estar en la parte de abajo? como que son... Yo imagino todos cobrando mucho más que ellos, porque todos tienen puestos, un sueldazo, todos viven, te digo, parece como una utopía. Sí. Es un poco el que vale, ¿no? Y el que no juega a fútbol. Exacto. ¿no? El que no puede ser ingeniero ahí o lo que sea, pues los padres evitan las conversaciones con los conocidos, ¿no? Cuando les sale un hijo futbolista, ¿no? Y dicen, no, sí, bien. Sí. Tal, sí. A mí no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando, y por eso es motivo, una cosa de la que podemos hablar perfectamente ahora mismo. Pero últimamente, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención hablando de futbolistas? Que hablan muchos idiomas con una facilidad increíble. ¿No te pasa? De repente ves a un jugador. O sea, ¿por qué sabe español perfectamente Bernardo Silva? No lo entiendo. No entiendo por qué de repente habla con un periodista y parece, o sea, que habla fenomenal. O Hummels, que tiene casa en Mallorca. Bueno, pero habla muy bien español, con una facilidad tal. No necesita hablar español para vivir en Mallorca. Eso también, aparte. Sí, también, por eso, efectivamente. Pero sí, a ver, yo creo que ya es algo que los propios representantes les inculcan, porque claro, el mercado es como es y es una ventaja después, ¿no? A veces es casi tan importante eso como ir al gimnasio, ¿no? Hacer horas extras o lo que sea. Pero también yo detecto que se ha dado tanto la turra a los futbolistas con que tienen que hacer cosas cuando acaban de entrenar, ¿no? O sea, un futbolista ya no le deja a nadie volverse a su casa tranquilamente, estar jugando a la PlayStation hasta el día siguiente y que vuelva a trabajar, ¿no? Entonces, salvo que te llames Ousmane Dembélé, que tienes barra libre para hacer lo que quieras, como esa foto que sale comiendo pizza. Bueno, se esperan a llegar a casa. Pero quiero decir, hay gente que rellena esos huecos de una manera instructiva, ¿no? Aprendiendo idiomas o formándose o lo que sea. Y hay quien emprende pues negocios quizá al margen de la ley, como hablábamos el otro día, ¿no? De jugadores que acaban en la cárcel o con... ¿no? Y yo creo que todo esto nace de que tanto que les dicen no tienes que hacer algo por las tardes, ¿no? Y a lo mejor pues a uno le da por... Sí, ¿no? Y es un requisito en el fútbol moderno. De hecho, se ha comentado a veces, ¿no? Tuchel, ¿no? Diciendo, no, es que
Brian Zaragoza no sabe inglés, entonces no se puede aclimatar bien al Bayern de Múnich, que a mí eso me parece un camelo. Si eres bueno, ya puedes venir balbuceando algo ininteligible que vas a jugar. Pero ahora sí se pide mucho, o está bien visto eso de manejarte en idiomas en el vestuario. Yo creo que también se te debe pegar de grupos de compañeros de otros países y todo eso. Brian Zaragoza, que hizo un partido bueno contra el Barça, coincidió con una ventana de selecciones, jugó con el 10 con el 10 de España. Fue así, o sea, y pues nada, está viendo Eurocopa con nosotros. Es exactamente un poco lo que has dicho antes, de repente encadenas 4 semáforos en verde y te cambia la trayectoria. Sí, no sé. Bueno, a ver el segundo año de Brian Zaragoza en Múnich. Bueno, a ver el mercado, a ver si lo ceden o qué hacen con él. Pero más cosas de la Eurocopa, Javier. El grupo este del presunto Biscotto ha acabado de una manera que a mí me gusta mucho. Que han acabado los 4 equipos con 4 puntos, empatados a 4 puntos, que es algo que ya ocurrió en el Mundial del 94. Esto, que es el Mundial que tanto nos gusta, y que tengo por aquí el libro de Albert Valor, que tú prologas, y que vas a presentar, mañana, ¿no? Lo presento con nuestros amigos de Revista Libero, lo hacemos en Madrid, efectivamente. El jueves, ¿no? Lo presentamos. El jueves. Sí. Se llama USA 94, el Mundial en la Frontera, que también la revista Libero de este trimestre va sobre el Mundial de Estados Unidos. Y ahí acabó un grupo que creo que fue el de Italia, Irlanda, Noruega y México, me parece, si no me equivoco. Acabaron los 4 con 4 puntos, que es algo que me encantó poner ahí en el álbum de Panini, los 4. Y luego hubo otro grupo que también eran mis favoritos, que hubo 3 equipos con 6 puntos y uno con 0. Era un poco la risa, no recuerdo muy bien cuál era, pero se da muy poco esto. El 4-4-4-4. No sé si he dicho algún 4 de más o de menos, pero se ha vuelto a dar ahora, Javier. ¿Algún análisis sobre esto también? No, o sea, lo que dices tú, que a veces... es curioso, es curioso. Y que en ese Mundial Italia luego llega a la final. Claro, que Italia pierde contra Irlanda. Sí. Luego, y el partido que les da la vida, se quedan con 10 jugadores contra Noruega. Y ganan a Noruega, que era un equipo físicamente increíble, con una falta lateral, un gol de cabeza en una falta, con 10, 1-0. O sea, es que este Mundial lo tiene todo. Es un niño, ya sabe de toda la vida cómo es Italia. Italia el otro día marca el gol del minuto 97 y puedes decir, no, Italia, como siempre, ¿no? Un poco trampa, porque no es como siempre, pero ya se nos quedó eso ahí en la memoria. Sí. Y efectivamente lo que tú bien has dicho. Antes también hemos hablado de Ousmane Dembélé, que tiene mucho mérito porque es uno de esos jugadores que me parece increíble que siga siendo titular, o sea, que conserve la titularidad con el mismo seleccionador, habiendo hecho una final de Mundial en el que fue desastrosa y que le cambiaron antes del descanso por haber perdido varios balones y hacer un penalti. Fue dantesca su final, y Deschamps le mantiene como uno de sus fijos, que muchos otros entrenadores pagaría los platos rotos, ¿no? Que no le quieres ni volver a ver, ¿no? Después de una derrota dolorosa, o le dejas un poco señalado, ¿no? Dices, hasta aquí ha llegado tu periplo con la selección, aquí me fallaste, hasta aquí hemos llegado. Que pasa habitualmente, ¿no? Y Deschamps le mantiene. Y hablando de cambios antes del descanso, Koeman el otro día hizo eso, sí. Con Países Bajos, que cambió a Bergman antes de que llegara el parón del descanso, porque estaba haciendo todo mal, y luego él declaró dijo Koeman,
le vi tropezarse, tuve que intervenir porque se supone que es bueno con el balón. Me parece incluso una de las mayores faltadas de la historia. Se supone que es bueno con el balón, que suena como que le he llevado porque le he visto 2 partidos y me pegaba a mí que este era bueno con el balón, pero vete a saber. No, que va a haber 2 partidos, ¿no? Estos me han dicho, me habían dicho que era bueno con el balón y ahora que lo he visto, o sea, no lo había visto hasta ese momento quizá, pero por partes, lo de Dembélé, yo creo que como pasaron tantas cosas después en la final, como que eso quedó un poco olvidado y el mosquito de Dembélé, así, ¿no? Muy escurridizo, pues se fue de rositas, a lo mejor se fue ahí sin saludar, ¿no? Se fue a la francesa, nunca mejor dicho, y de Sampros ya ni se acuerda, a lo mejor de lo que pasó al principio del partido, como hubo prórroga, penaltis y tantas movidas. Igual se lo debe a Colomwani, ¿no? Que no se hable de la final del Mundial de Dembélé. Pero bueno, y claro, y a mí es que estos cambios, que fue en el minuto 35 o algo así, digo, tan importante es. O sea, tienes que señalar así a este jugador, que luego encima ha habido mucha crítica en Países Bajos, de futbolistas y demás. Yo, como no quiero que nadie sufra en este mundo, prohibiría los cambios en el primer tiempo a no ser que fueran por lesión o que sufrieras una expulsión. Son las 2 variantes que acabo de improvisar, sí, donde estarían permitidos los cambios en el primer tiempo. Porque es que los entrenadores se están apropiando del juego. Al principio los cambios... Bueno, vaya. Es que me acabo de indignar, Javier. Tremenda frase lapidaria, ¿eh? Los entrenadores están... Cuando todo el mundo estaba mirando al VAR... Claro, no, es que entre los entrenadores y los árbitros, al final los jugadores van a ser cualquiera, ¿no? Que pase por ahí, que haga lo que le digan y se acabó, ¿no? Entonces ya, no contentos con los 5 cambios, que ya al principio no había cambios, luego 2 se usaban, pues si alguien se lesionaba o alguien se hacía daño, pues vale. Luego ya 3, luego con el COVID nos pusieron el rollo de los 5 cambios, que nunca lo entendí, sí. Y se ha quedado, se ha quedado. Ya en la el otro día también me calenté muchísimo solo yo, yéndome a duchar, no sé por qué, había leído algo en el periódico del Atlético de Madrid y yo fíjate que soy muy madridista y que luego me considero bastante cholista, pero yo solo me indigné con Simeone, porque un poco lo que dices tú, estaba leyendo críticas, ¿no? a la dirección deportiva del equipo por racanería, por no conseguir renovar a Hermoso, por ofrecer poco dinero, por todo esto. Y claro, dices, pero ¿cómo va? O sea, con lo que cobra Simeone, que te ha hundido ya el presupuesto, pues tienes un margen de maniobra muy pequeño para los futbolistas, que son de verdad los que un poco... Fíjate que Simeone de verdad me parece un entrenador que me gusta que esté en la liga, que me parece lo mejor que le ha podido pasar al Atlético de Madrid en años y que me parece que es un protagonista de la liga importante y que me gusta que esté. Pero, claro, al mismo tiempo es lo que dices tú, de demasiado protagonismo a la vez, ¿no? Demasiado más. Sale en anuncios, sale en todo. Es como que él es más importante ya que la inmensa mayoría de los jugadores que pasan por el Atlético de Madrid. Y tampoco puede ser, no es lo normal eso. Yo estaba viendo el otro día un partido de estos de la Eurocopa, no me acuerdo cuál, y el Xavi Ferrer comentó, porque no sé si había una pausa de hidratación o algo así. Pensaba que el Xavi Ferrer iba a pagar todos los platos rotos ahora. Se llama Xavi, ¿no? Albert Ferrer, ¿no? Sí. Comentó, porque creo que había una pausa de hidratación y dijo, a mí me gustaría que o sea, como que en lugar de que hubiera un mini descanso en la mitad de cada tiempo. O sea, ¿no? Que en el minuto 20 y algo hubiera 2 minutos de descanso o 3 para que el entrenador pudiera corregir y ajustar tácticamente, no sé qué. Digo, venga, vete a la mierda, Xavi Ferrer. Estaba yo hablando con la tele, como un señor mayor, ¿no? Ahí yo solo. Y que es que esto... Y luego ya están con que paren el tiempo corrido, ¿no? ¿Qué tal? Y también aprovecharían esos parones para hablar con los jugadores y yo qué sé, ¿no?
A mí me gusta el fútbol cuando escapa del control, del banquillo. Acuerdo, y una de las cosas guays del fútbol es que es un juego de continuidad que apáñatelas, tienes que tomar muchas decisiones por tu cuenta, ¿no? Acabarán jugando con pinganillo. Ese experimento de Luxemburgo, ¿recuerdas que fue en un trofeo Bernabéu o en un amistoso o algo así? Sí, que era pinganillo Raúl, era, ¿no? Sí. Pues, y me gustaría, es más, a mí me gustaría un poco lo que dices tú, llevarlo al extremo de un entrenador que fuera cero protagonista, pero de casi ni bajar al césped. O sea, que tuviera el convencimiento de que ha hecho el trabajo bien toda la semana, la pretemporada, toda la semana, y que no necesita decir nada a los jugadores durante el partido. Que ellos saben qué hacer y manejar el partido. Y tú encargarte del día a día y de estar encima, pero tú hacer los cambios y ya está, pero no dar órdenes desde tal, no corregir, no. Ya. O sea, llevarlo al extremo, que la gente dijera, eso es un pasota, y ya los expertos dijeran, no, es que él sabe. Y que usara paraguas cuando llueve, ¿no? También. Sí, pero eso hace poco, no sé quién me lo comentó, que tuvo en fútbol base un entrenador que en los partidos no les decía nada, nunca. Y que su argumento era precisamente eso, ¿no? Si os tengo que corregir ahora es que durante la semana no me he explicado bien, ¿no? Nah, que a veces ya no a veces te necesito un poco. Ya cuando hace otro no me gusta. Porque está siendo protagonista sin querer ser protagonista. Claro, he caído en mi propia trampa, Enrique. Soy víctima de mi propia... Sí. Claro que eso era una postura bastante cómoda, ¿no? O sea, si lo hacéis bien es porque yo os lo he dicho, ¿no? Durante la semana, y si lo hacéis mal es que sois unos inútiles que no hacéis caso, ¿no? Que no estáis atentos. Pero bueno, no sé. Tengo una mala noticia, que es que nos quedamos sin tiempo, Javier. Pero la buena noticia es que en unas horas volvemos a hablar porque haremos un capítulo así un poco especial, resumen de la primera fase de la Eurocopa, con quién te gusta más, que tenemos por ahí, algunas preguntas, algunas historias que no hemos podido hablar hoy de selecciones y alrededores, ¿no? Y nada, y a esperar que llegue el domingo, que estos son días bonitos, ¿no? Porque como dice mi lema vital, mientras no juegas no pierdes. Así que buenos días. Sí, buenos días para estar un poco imaginándonos posibles escenarios, cruces, fantasear, ¿no? Ahora que todos estamos como en esa especie de luna de miel con la selección, que casi todo nos parece bien, que no suele ser así, pues un poco se disfruta, ¿no? De este mar en calma. Sí, no suele durar mucho. O sea, también hemos tenido suerte porque como los demás están jugando tan mal, quizás estemos sobrevalorando, ¿no? Lo que está haciendo España, pero no abramos este debate ahora, ¿no? Incluso dentro de el grupo de España yo he tenido dudas de decir, ¿España está jugando muy bien o es que Croacia e Italia, por ejemplo, jugaron muy mal? Es la duda, ¿no? No sé hasta qué punto es mérito de España o de mérito de los rivales. Bueno, pues con esta última pregunta que deja en el aire Javier Aznar, no hay una respuesta buena porque es una de esas preguntas inteligentes y bien formuladas, ¿no? En la que todo puede pasar, todo es interpretable. Bueno, la pueden contestar los oyentes y nosotros comentar en el próximo episodio, incluso el Chapi Ferrer, si tiene algo que decir. Que Chapi Ferrer será claramente despreciada su posible aportación, como tú hiciste con su idea revolucionaria para los... Qué gran mundial del 94 hicieron, ¿no? Ferrer y Sergi, ¿me suena? Creo me suena a eso, ¿eh? No sé. Aunque Otero también metió un gol, Jorge Otero. Jugaba Otero no sé, tengo que revisar, tengo que leer el libro este de Albert. Hoy he visto un vídeo que ha subido a Twitter un usuario, no me acuerdo el nombre, la verdad, que hablaba compartió un vídeo de una jugada de un Francia-España
en el que Henry de repente hacía una cabalgada brutal de estas suyas, que era increíble, y le placa sin ningún tipo de miramiento ni pudor Paco Gémez. Entonces, son estas cosas que de repente dices, que Henry y Paco Gémez coincidieron en el tiempo, en el espacio, en un partido. Y parece que es como 2000, dos, ¿no? Sí, parece que son como dos mundos. Sí. O sea, lo que Munitis hizo con Thuram, Henry no lo pudo hacer con Paco Gémez, me parece. Efectivamente. Pues Enrique, lo dejamos aquí. Mañana hablaremos más y mejor de muchas más cosas, y que los oyentes nos quieran dejar lo que quieran de ideas, comentarios, propuestas y lo que les surja, siempre es más que bienvenidas. Perfecto, Javier. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.